Ya bien lo dijo nuestro hermano José, los tres pastores de nuestra iglesia, sus esposas y algunas otras familias, por eso es que vemos la iglesia un poco vacía. Están en Barcelona en una conferencia, en unas enseñanzas que están recibiendo, aprendiendo, y que al mismo tiempo es de bendición para nosotros, ¿verdad? Porque después ellos, esa información que están adquiriendo, estas enseñanzas, pues van a transmitírnosla a nosotros. Como ya saben, hermanos, apaguen sus celulares, pónganlo en modo avión. Amén. Y bueno, pues tengo yo esta oportunidad y este privilegio de estar aquí delante del Señor y delante de ustedes y confiando en que Dios dé la gracia y que podamos aprender más acerca de Él y de su palabra. Amén. Colosenses capítulo 3, vamos a leer del versículo 5 al 11. Ya todos están allí. Colosenses capítulo 3, vamos a leer del versículo 5 al 11. Para algunos sus Biblias tiene allí un titulito, La vida antigua y la nueva. Dice así: Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Versículo 8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestíos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Acompáñenme a orar, hermanos, por favor. Padre Santo, estamos en esta tarde delante de ti, agradecidos por tu misericordia, por tu bondad, por tu favor, por tu gracia para nosotros. Gracias por Cristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor, quien nos rescató, quien nos dio vida y que nos ha dado potestad de ser hechos tus hijos. Pero entendemos, Señor, que necesitamos más de ti, crecer en ti, Señor, y ser santificados. Y tu palabra bien dice ella misma que tu palabra es verdad, así que santifícanos en tu verdad, Señor. Háblanos hoy por medio de tu palabra, bendice tu iglesia, edifica tu iglesia, Señor, en el poder de tu Santo Espíritu. Mirad nosotros, Señor, que somos débiles, simples débiles, pecadores en tus manos. Te rogamos, ten misericordia de nosotros y habla a nuestras vidas, Señor. Mi vida está en tus manos, delante de ti estamos, Señor. Te alabamos y te exaltamos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, tal vez si me ven tomando un poquito seguido agua es porque estoy un poco mal de la garganta, pero confiando en Dios de que pueda llegar hasta el final. Si no, pues vemos 2 puntos y 3, el tercero otro día. Algunos ya están familiarizados con la carta de los Colosenses, si han venido tal vez a alguna vigilia que hemos hecho aquí en la iglesia. ¿Recuerdan las vigilias todos el último viernes de cada mes? Pues hemos hablado un poco de Colosenses y vamos a seguir un poco viendo esta carta. Entonces, como vamos a pararnos, por así decirlo, en la mitad de Colosenses capítulo 3, la introducción va a ser un poco larguita, ya que para entender bien y mejor acerca de lo que el apóstol Pablo le está diciendo a los colosenses en el capítulo 3, donde empieza a hacer una descripción de la vida cristiana, de lo que significa ser cristiano, para que podamos entender un poco esto, pues es importante siempre que el contexto histórico y el contexto de lo que pasó en los capítulos 1 y 2 para que sepamos por qué estamos viendo lo que estamos viendo. ¿Amén? ¿Me siguen allí? Amén. Entonces, unos datos para los que les gustan los datos también y anotan allí. La carta a los Colosenses fue escrita evidentemente por el apóstol Pablo. ¿Cuándo? En el año 61 a 62 después de Cristo. ¿Dónde estaba Pablo en ese momento cuando la escribió?
en una cárcel. Pero aún así le escribe a sus hermanos en la fe para animarlos y para edificarlos. Esto referente a la carta. Ahora, otro dato importante. El apóstol Pablo no fue quien plantó la iglesia, no fue quien la fundó, quien inició la obra. No fue él. Es más, el apóstol Pablo no conocía ni siquiera personalmente a los colosenses. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo sabía el apóstol Pablo que había una iglesia en Colosas y acerca de su salud espiritual? Bueno, pues un amigo amado del apóstol Pablo llamado Epafras fue quien fundó la iglesia, quien plantó la iglesia. Y Epafras le informó precisamente a Pablo acerca de la situación de la iglesia, de la obra que el Señor estaba haciendo allí, pero también acerca de algunos problemas que estaba teniendo la iglesia, como en toda iglesia hay problemas que siempre hay, ¿verdad? Entonces, el apóstol Pablo, al escuchar o al entender lo que le dijo Epafras sobre la iglesia, se preocupó. Y con la autoridad que tiene o que tenía el apóstol Pablo, que le dio Jesucristo como apóstol de Jesucristo, decidió entonces escribirle una carta a los colosenses para edificarlos, para animarlos y para exhortarlos en el Señor. Amén, hasta allí. ¿Vamos bien? Eso espero. Ahora, ¿cuál es el tema principal de esta carta? ¿No? Importante. ¿Cuál es el tema principal de la carta a los colosenses? El tema principal es la supremacía de Cristo. Es decir, Pablo se enfoca en mostrarle a los colosenses que Cristo está por encima de todo, que solo en Él, por Él y para Él fueron creadas todas las cosas, que Él es el primero en todo, que solo Cristo es Dios hecho hombre, que solo en Él hay salvación, que Cristo no es uno de varios salvadores, sino el único salvador por medio del cual los hombres pueden reconciliarse con Dios. Es lo que Pablo quiere recordarle a los colosenses, que solamente por medio del sacrificio de Cristo, de su cruz y de su sangre derramada, nosotros somos perdonados y justificados delante de Dios. Amén. La pregunta que nos podemos hacer entonces es ¿por qué este era el tema principal de la carta? ¿Por qué Pablo acentuaba sobre la supremacía de Cristo, sobre la creación y sobre todas las cosas? Y la respuesta es que el propósito del tema que el apóstol Pablo tiene con los colosenses era afirmar a los colosenses precisamente en el conocimiento de Cristo contra el error. Contra el error. Para que me siga allí. Contra el error. ¿Por qué? Los colosenses, hermanos, estaban en su tiempo siendo tentados a apartarse del evangelio de Jesucristo por unas falsas enseñanzas, un sistema de falsas enseñanzas, que ya en su caso ustedes están en el tiempo de estudiar más la carta, en el capítulo 2, Pablo habla de unas falsas enseñanzas que reciben los colosenses que el mismo apóstol define en el capítulo 2 como filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no de Cristo. Por eso es que, si ustedes estudian la carta Colosenses en sus casas, en el capítulo 1, el versículo 18, Pablo deja claro que Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Y qué significa esto? Que Cristo, como la cabeza de la iglesia, es quien determina lo que nosotros debemos creer y cómo debemos vivir. Eso significa que Cristo es la cabeza de la iglesia. Y por ende, toda enseñanza que no venga de Cristo o que sea contraria a lo que Cristo dijo o enseñó, no debe ser tolerada en la iglesia y debe ser desechada, le estaba diciendo Pablo a los colosenses. ¿De acuerdo? Ahora, precisamente en los capítulos 1 y 2, lo que primero hace el apóstol Pablo, evidentemente como en toda carta, ¿no? Cualquiera que envíe una carta, ¿qué es lo primero que dice? Saluda, ¿verdad? Saluda. Y el apóstol Pablo en los capítulos 1 y 2 saluda a los colosenses y les dice que da muchas gracias a Dios por la obra que está haciendo en ellos, por la fe que tienen en Cristo que es escuchada en todas partes y por el amor que tienen por todos los santos. Amén. Qué bendición que puedan decir lo mismo de nuestra iglesia aquí en París. Esperemos que así sea, que tenemos amor por todos los santos y que tenemos una fe bien arraigada y fundada en Cristo. Amén. Ahora,
Después el apóstol Pablo les hace saber que ora por ellos, ¿no? Qué bendición. Les dice, yo oro por ustedes, hermanos colosenses, para que continúen creciendo en la sabiduría e inteligencia espiritual, para que sigan creciendo espiritualmente. Y después de decirle que ora por ellos, el apóstol Pablo se va a enfocar entonces en corregir el error. Recuerden que este es el propósito allí del apóstol Pablo, corregir el error, las falsas enseñanzas. Pero algo particular del método que usa el apóstol Pablo para corregir el error es que él no se enfoca en atacar a los falsos maestros, él no se enfoca ni siquiera en profundizar cuáles eran esas filosofías huecas que ellos estaban enseñando, sino que les escribe un poema hermoso que empieza en el capítulo 1, el versículo 15, que ustedes pueden leer y que es muy conocido, ¿verdad? ¿Y saben por qué el apóstol Pablo hace esto? De hablarles acerca de Cristo, la supremacía de Cristo, la belleza de Jesucristo, en lugar de ponerse a atacar el error. Porque es muy sabio que para mostrarle a alguien que una vara está torcida, la mejor forma no es señalarle dónde la vara está torcida, sino ponerle una vara recta al lado. Porque así la persona misma se va a dar cuenta que la vara que él tiene está torcida. Entonces el apóstol Pablo, en lugar de enfocarse en señalarle cuáles eran esas falsas enseñanzas, errores que no estaban bien, se enfoca en enseñarle lo verdadero, lo correcto, lo que es, para que ellos mismos se dieran cuenta de cuál era la verdad. Esa fue la estrategia que el apóstol Pablo iba a utilizar para librar a sus hermanos de las falsas enseñanzas. Decirles principalmente quién es Cristo. Ese es el propósito del apóstol Pablo. Y ustedes van a ver en esta carta a los Colosenses, que Pablo les dice, Cristo es la imagen del Dios invisible. Él es la cabeza de la iglesia. Solamente en Él tenemos paz con Dios por medio de de su muerte en la cruz. Pablo les dice, en Él habita toda la plenitud de la deidad. Es decir, Cristo es Dios. Solamente Cristo es suficiente para salvarnos, para perdonarnos, para transformarnos, pero también para continuar santificándonos a la imagen perfecta de Él. Así que, en pocas palabras, Pablo les dice a los colosenses, Cristo es todo lo que ustedes necesitan. Él es suficiente. En Él estáis vosotros completos. Entonces, hermanos, Pablo les da una enseñanza tremenda a los colosenses de cristología. Así es como se define el término, cristología. Todo lo que tiene que ver acerca de la persona de Cristo, la obra de Cristo, lo que Él ha hecho por nosotros. Y es ahí, en ese contexto en el que llegamos, ahora sí, al capítulo 3, al que vamos a hablar o estudiar un poco hoy, en medio de ese contexto de Pablo dándole cristología a los colosenses para corregir el error. Espero que hasta allí puedan seguirme. Entonces, Pablo va a continuar con la misma estrategia de corregir el error con la verdad, con lo correcto. Y cuando llegamos al capítulo 3, el apóstol Pablo le va a explicar a los colosenses, y creo que esto también va a ser muy interesante para nosotros en esta tarde, qué es ser cristiano. ¿Qué es ser cristiano? Muy interesante. El apóstol Pablo les va a decir lo que significa ser cristiano, ya que los colosenses habían estado escuchando algunas enseñanzas e ideas que no tenían nada que ver con ser cristiano, o que decían ser aquellas cosas que probaban que era cristiano, como por ejemplo, les doy unos ejemplos de lo que escuchaban los colosenses. Ellos escuchaban, por ejemplo, que creer en Cristo, seguir a Cristo está bien, pero que también se podían adorar ángeles, por ejemplo. ¿Les suena parecido también al día de hoy cosas así? Ellos, de parte, por ejemplo, de los judaizantes, escuchaban que estaba bien creer en Cristo, que si era el Hijo de Dios, pero que igualmente había que circuncidarse, por ejemplo. Entonces tenían diferentes ideas que recibían. Recibían ideas como, por ejemplo, de que cuando se llegaba a cierto nivel espiritual, a cierto nivel, ¿no?, alto espiritualmente, ya no se pecaba más. Entonces, si uno ya no peca más, pues ya uno no necesita arrepentirse más. Estas ideas recibían ¿se dan cuenta? Ya estamos con los que decían, no hay que circuncidarse, se llega a cierto nivel espiritual donde ya no se peca más, se pueden adorar ángeles,
no hay que comer esto, no hay que comer aquello, no se puede visitar allí o sí se puede visitar allá. Diferentes ideas, que era lo que ellos pensaban, que esas cosas externas era lo que los identificaba como cristianos. Entonces, lo que va a hacer el apóstol Pablo es decirle a los colosenses qué es lo que significa estar unido a Cristo. Cómo se ve esa vida antes y después al llegar a los pies de Cristo. Para que así los colosenses pudieran verse como en un espejo y ajustar lo que hubiera que ajustar, arrepentirse de lo que tuvieran que arrepentirse. Entonces, obviamente por cuestión de tiempo, no vamos a ver todo lo que está del capítulo 3 y 4 en adelante, sino que vamos a ver solo lo que está en los versículos 5 al 11, que es una parte de las enseñanzas de Pablo acerca de lo que significa esa vida antes y esa vida después. Pero hoy nos vamos a enfocar en lo que dice el versículo de 5 al 7, por ejemplo, que es hacer morir lo terrenal en nosotros. Es decir, hoy nos vamos a enfocar acerca de como cristianos, ¿qué debemos dejar? ¿Qué debemos abandonar? Lo que debemos hacer morir. Amén. ¿Qué dice entonces del versículo 5 al 7? Dice así: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Entonces, empecemos con el tema principal que nos corresponde. Lo que vamos a ver entonces acerca de hacer morir lo terrenal en nosotros, vamos a definirlo en dos puntos, por así decirlo, que son los que el apóstol Pablo da, o en dos tipos diferentes de pecados, que son los sexuales, o también se define este tipo de pecados como los escandalosos, los que son visibles por todo el mundo. Pero hay otro tipo de pecados que tal vez no todo el mundo ve, que son los emocionales, los que están allí adentro, ¿verdad? Que también vamos a tocar en esta tarde. Entonces, lo primero que es claro a través de estos versículos de hacer morir pues lo terrenal en vosotros, lo primero que el apóstol Pablo está diciendo a los colosenses es que debemos hacer morir lo terrenal en nosotros, lo terrenal en nosotros. Esto implica entonces que nosotros hay una naturaleza pecaminosa innata. Es decir, hay una maldad en nosotros que viene de fábrica, que nacemos con ella, que hace parte de la condición de la raza humana. El corazón de todo hombre que nace en esta tierra está inclinado hacia el mal, aborrece a Dios y ama al pecado. Así es como nace todo ser humano. ¿Hasta qué día? Hasta el día en que Cristo interviene en esa vida, en esa persona, hasta el día en que Cristo interviene en nosotros y nos salva, nos regenera, y es allí, y solo allí, cuando ya no ponemos nuestra mirada en las cosas terrenales, sino en las cosas celestiales, en las cosas eternas. O sea que hay un momento de nuestra vida del creyente en el que estaba entregado al mundo, en los deseos pecaminosos de su corazón, en los deleites del mundo, y un día donde Cristo interviene en su misericordia en nuestras vidas y nos salva y transforma nuestro corazón para que ahora pongamos nuestra mirada en las cosas celestiales, en las cosas eternas. Pero lo que sucede es que aunque Él nos ha salvado, queda en nosotros un remanente de pecado. Nosotros no vamos a dejar de luchar contra el pecado cuando seamos glorificados, pero mientras estemos aquí hay un remanente de pecado que queda en nosotros. Hay una maldad que queda en nosotros y es la que nosotros debemos precisamente hacer morir, matarla todos los días, crucificar nuestra carne todos los días, porque si no van a haber problemas, graves problemas. Y es lo que Pablo les está diciendo aquí a los colosenses. Sí, nosotros hemos sido perdonados en Cristo, pero hay un remanente de pecado en nosotros que debemos continuar a hacer morir, que debemos continuar, hay cosas que debemos abandonar o dejar, porque si no, podemos caer nuevamente en pecados.
en pecados sexuales o físicos o emocionales si no hacemos morir la carne, ese pecado, ese remanente de pecado que queda en nosotros. Ahora vamos a ver primeramente entonces, hermanos, aquellos pecados sexuales o escandalosos. En los versículos 5 al 7, Pablo le está diciendo a los colosenses que la vida de un creyente, hermanos, que la vida de un creyente no puede ni debe estar caracterizada por aquellas cosas contra las cuales está la ira de Dios. Es decir, que la ira de Dios está sobre una persona que practica la fornicación y que vive entregada a los deseos de su corazón, a los deseos pecaminosos de su corazón. Está diciendo el apóstol Pablo, la ira de Dios está sobre aquellos que viven una vida de fornicación o de adulterio, entregados al pecado, a sus deseos, a los deseos de su corazón. Ahora el apóstol Pablo entonces está diciendo, es ilógico, es incoherente que alguien diga soy cristiano y lleve un estilo de vida como el de aquellos que no conocen a Dios, como el de aquellos que nunca su corazón ha sido regenerado, en pecados escandalosos como fornicación o adulterio o borracheras o consumo de drogas, ¿no? Los pecados escandalosos porque son visibles. Vemos cuando alguien está borracho, vemos cuando alguien está drogado y vemos cuando alguien sale con una persona y está en fornicación, está en relaciones sexuales antes del matrimonio, o alguien que está casado y está en adulterio. Muchas de esas cosas son visibles, ¿verdad? Ahora, esto no significa, hermanos, que el creyente no pueda caer en una de estas cosas. Esto no significa, entonces, que el creyente en algún momento de su vida, de su caminar cristiano, caiga en una de estas cosas. Pero no es un estilo de vida, no algo que hace normalmente y lo hace como si no pasara nada. No lo hace, no tiene una vida así, pero no significa que en algún momento pueda caer en uno de estos pecados. Es por eso precisamente que el apóstol Pablo le dice, haced morir lo terrenal en ustedes. Porque si no lo hacen, no están exentos de alguna inmoralidad sexual, no están exentos de la pornografía, no están exentos de la masturbación, no están exentos de una vida y un corazón avaro que solo está enfocado en las riquezas de este mundo, en conseguir dinero y en la prosperidad y en la mejor vida ahora. Es por eso que Pablo dice, haced morir lo terrenal en ustedes. Es paradójico, hermano, ver cómo las palabras de Pablo, inspiradas por el Espíritu Santo, son completamente contrarias a los pensamientos de hoy, a lo que dicen los psicólogos hoy, ¿verdad? ¿Qué es lo que se escucha y qué dicen? Que por el contrario nosotros no debemos reprimir nuestros deseos. Que no debemos reprimirlos, que está mal, que hasta puede causar alguna enfermedad si reprimimos nuestros deseos. Si le decimos no a los deseos de nuestro corazón, que por el contrario nos podemos hacer daño. Lo que escuchamos hoy es precisamente que debemos dejarnos guiar por nuestro corazón, por lo que el corazón diga, por lo que el corazón dicte, que debemos dejar guiar por nuestros deseos. Y vemos una sociedad precisamente en la que hoy todo se ha normalizado, ¿verdad? Es decir, es completamente normal, como lo estamos diciendo, ver pornografía o tener relaciones sexuales, o la masturbación o la sensualidad. Todo esto hoy es normal. Pero la palabra de Dios, que es nuestra regla de fe y conducta, la palabra de Dios, que es lo que nos guía como cristianos, nos dice todo lo contrario. Que debemos precisamente matar esos deseos pecaminosos, que debemos refrenar todos esos pensamientos o deseos que sean contrarios a la voluntad de Dios. Porque Dios sí creó el sexo, pero para un disfrute dentro del matrimonio. Todo lo que sea fuera del matrimonio es pecado y es aborrecible delante de los ojos de Dios. Amén. Y claramente es entre un hombre y una mujer. Toda relación que no sea entre un hombre y una mujer es abominable delante de los ojos de Dios. Amén. Allí en esto estamos claros. Esto precisamente fue lo que le pasó al rey David, hermanos. ¿Recuerdan un poco lo que le pasó al rey David con Betsabé? Se asomó por su balcón y una hermosa mujer se estaba bañando, se estaba duchando, y él, en lugar de apartar sus ojos, dejó sus ojos que se siguieran viendo, y después vino
el deseo pecaminoso de estar con esta mujer y terminó adulterando y después envió a matar a este hombre para quedarse al esposo de esta mujer para quedarse con ella. Entonces, ¿qué nos muestra esto? Que antes de caer o de llegar a la fornicación, al adulterio, todo empieza con un deseo, con un pensamiento que puede llegar. Hay una frase muy conocida que dice que no podemos impedir que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí que hagan nido en ella. Nosotros, mientras estemos en este mundo, en esta carne, van a llegar de un momento a otro. Más, puedes estar leyendo la Biblia, puedes estar orando, y de un momento a otro puede llegar un mal pensamiento. Que ahí es donde nosotros debemos parar todo, pedirle al Señor que nos renueve la mente, que traiga pensamientos bíblicos, recordarnos a nosotros mismos la palabra de Dios. Pero si ese pensamiento llega y lo dejamos que entre y que haga nido, ese pensamiento se va a convertir después en un ¿qué? En un mal deseo. Y después de que se convierta en un mal deseo, va a pasar a ser, como dice allí en el capítulo 3, como dice allí en el versículo 5, va a pasar a ser una pasión desordenada. ¿Qué significa? Que te va a controlar, que te va a consumir. Es como que ya te tiene así. Y después de que esa pasión desordenada es porque es en contra de la voluntad de Dios, después de que te consume, te tiene, ya no hay vuelta atrás. Vas a resultar haciendo lo que ese deseo te está pidiendo, fornicando o adulterando o viendo pornografía o masturbándote o haciendo algo malo delante de los ojos de Dios. Pero empezó todo con un pensamiento que se convirtió en un deseo y después una pasión, un fuego que ya no, como esa bola de nieve que empieza a crearse y si no se para de una vez, ya al final no hay nada que hacer y termina muy mal la cosa. Ahora, ¿cuál es el consejo de la palabra de Dios para luchar contra los pecados sexuales o contra el pecado sexual? Veamos en nuestra Biblia lo que dice Primera de Corintios, capítulo 6. Primera de Corintios, capítulo 6. Mire lo que dice el versículo 18. 6:18. Dice la palabra de Dios: huid de la fornicación. Huid de la fornicación. ¿Cuál es la salida entonces? ¿Cuál es la respuesta contra la inmoralidad sexual? Huir. Algunos la llaman la estrategia de José. Si ustedes conocen la vida de José, sabrán de qué estoy hablando, acerca de José cuando una mujer trató de seducirlo hasta que estaba obsesionado con él y lo fue a agarrar y él salió corriendo. Es más, le quitó la ropa y él salió corriendo así. Esta es la estrategia de José: huir de la fornicación, correr. Pero esto también nos habla, hermanos, acerca de huir o de correr de aquellas cosas que debemos evitar. Hay cosas que debemos evitar de ver, hay lugares que debemos de evitar de ir, hay personas que debemos de evitar de frecuentar. No más hoy en día está, ¿no? El internet es una bendición, como todos lo saben. Si se usa de la manera correcta, internet es una bendición enorme. Yo pienso en las compras en línea o en información que tiene rápido, pero al mismo tiempo es una espada doble filo, ¿no? Así como una bendición puede ser una gran maldición, porque por medio de internet, gracias a internet, o a causa más bien de internet, han habido cantidad de adulterios impresionantes, porque todo empezó ahí, por un mensaje, por un me gusta en Facebook, en Instagram, ¿verdad? Por medio de un video, por medio de un link, un video que llegó y que entras y terminas viendo algo que te cautivó ahí los ojos y ahí te quedaste y terminas haciendo y viendo no sé qué cosas. Entonces, por eso, hermanos, cuando dice huir, se refiere a apartar nuestra mirada de todo aquello que nos debilite. Y cuando sientas, cuando entramos en tentación, cuando precisamente eso que vimos o que escuchamos o el lugar donde estamos va generando, ¿no? Va sintiendo esa pasión, ese deseo que se va creando en tu interior, ahí estás siendo tentado, ahí huye, corre, antes de que sea demasiado tarde. Amén.
Vamos a pasar entonces ahora a ver, hermanos, los pecados emocionales que Pablo nos dice o nos habla a partir del versículo 8, ¿verdad? Vamos a poner en silencio nuestros celulares, hermanos, o apagarlos. A partir del versículo 8 al 11, dice entonces el apóstol Pablo: pero ahora dejad también, ¿no? Ya vimos, dijo, dejen fornicación, malos deseos, todo lo que estaba hablando acerca de la inmoralidad sexual y acerca de tener cuidado, hacer morir estas cosas. Pero entonces dice, ahora también dejad, o sea, esto, pero ahora vamos a ver también aquello que está aquí. Pero ahora también dejad vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Entonces Pablo aquí ya no está hablando de pecados escandalosos o visibles, sino de aquellas cosas más bien internas, arraigadas en lo profundo de nuestro corazón, que muchas veces no se ven, ¿no? Que muchas veces pensamos que no están allí. Pensamos que nuestro corazón es puro, es limpio y que solo hay amor y paz en nuestro corazón, ¿verdad? Es más, pensamos que cuando salen de nuestra boca, cuando nos invade la ira y el enojo en nuestro corazón y salen de nuestra boca palabras denigrantes, deshonestas o maliciosas, ¿qué es lo que tendemos a hacer? La frase conocida: no, es que me sacaron el mal genio. No, me sacaron el mal genio. Yo no soy así, la verdad no sé qué me pasó, no sé hoy qué me pasó. Yo todos los días soy alguien bien esto, pero hoy no sé qué me pasó. Hoy me salí de mí mismo y se me salió el enojo, se me salió la ira y hablé mal, hablé feo, pero yo no soy así. Hermano, la verdad es todo lo contrario. Tú eres así. Tú eres así. Y eso es lo que hay en tu corazón. Ese es el verdadero yo. Porque nuestro verdadero yo sale precisamente en los momentos difíciles. Nuestro verdadero yo sale en las pruebas. Nuestro verdadero yo sale cuando alguien nos habla mal. Sale cuando alguien nos dice la verdad que no nos gusta. Sale en las pruebas, en las desilusiones, en las adversidades, cuando estamos en el carro y hay un trancón, ¿no? Un buchón, cuando alguien se atraviesa en la ruta, en la calle, cuando nos enfrentamos a una injusticia y reaccionamos tratando precisamente mal o tratando de hacer justicia por nosotros mismos. Allí es donde sale precisamente nuestro verdadero yo. Eso es lo que hay en nuestro corazón. Así que, hermanos, lo que yo quiero comunicarles en esta tarde es que casi siempre tenemos tendencia a justificar nuestra mala conducta. Casi siempre tenemos tendencia a justificar nuestra mala conducta. Y es allí donde está precisamente la diferencia entre cristiano y no cristiano. Las personas siempre tienen tendencia a justificarse por todo. Pero alguien en quien Dios ha obrado en su corazón no justifica, sino que reconoce y pide perdón. Nuestras malas palabras, nuestras malas reacciones a lo exterior. Decimos, no, es que fue por esto, porque tal persona me habló así, o por esto que me sucedió, es que no sabes, en mi vida están pasando mil cosas, un caos, es por eso que reacciono así. El problema no está en el exterior. El problema no es la persona que se atravesó en la calle cuando ibas en el carro. No es la persona que te trató mal, que te habló mal, que te miró mal. El problema está en tu corazón. Porque a Cristo le pasó mil cosas peores de cualquiera que te pueda imaginar que te pasaron. Y él reaccionó como: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tuvo misericordia, compasión. Respondió de la manera correcta. Entonces el problema no está en lo exterior. El problema, hermanos, está en nuestro corazón. Porque si nosotros continuamos a justificarnos, nunca nuestro corazón va a ser transformado y cambiado. ¿Saben por qué? Porque la palabra de Dios dice que Dios desprecia el corazón altivo.
pero mira de cerca el corazón humilde. Así que un corazón nunca va a ser transformado y cambiado si no viene al Señor en humillación, reconociendo precisamente que la maldad está en su propio corazón. Así que los problemas, las personas difíciles, las situaciones difíciles, todo esto son medios que Dios usa para mostrarnos precisamente la realidad de nuestro corazón, para que allí nosotros podamos ver nuestro verdadero yo, lo que verdaderamente hay en nuestro corazón. La Biblia dice precisamente que el Señor nos prueba, pero ¿por qué nos prueba? ¿Será que no nos conoce o no sabe lo que es nuestro corazón? No, cuando la Biblia dice que Dios nos prueba es para que nosotros podamos vernos y veamos lo que hay allí en nuestro corazón. Así que, hermanos que están aquí o los que tal vez vayan a escuchar después el mensaje, yo hoy te invito a que te examines, a que nos examinemos delante de la palabra de Dios, delante del espejo de la palabra de Dios. ¿Acaso mientes para no ser confrontado con la verdad? ¿Mientes para ocultar tu pecado y que no vean lo que realmente eres? ¿Para cuidar nuestra imagen y que no se den cuenta lo que verdaderamente hicimos y no se dañe la imagen que tienen de nosotros? Cuando nos vemos confrontados frente a algo que descubrieron que hicimos, ¿cuál es nuestra primera reacción? ¿Mentir o reconocer y pedir perdón? ¿Mientes para sacar beneficio de algo? ¿Para no tener que pagar tantos impuestos? ¿Mientes en lo que declaras? ¿Para tener alguna ayuda del gobierno? ¿Mientes en cuanto a alguna situación que estás viviendo, pasando? ¿Dices que hay humedad en la casa en la que vives cuando no hay nada para que te den una casa más rápido? Cuando te coge la tarde para ir al trabajo por tu propia culpa, ¿qué dices? No, el metro no pasó, el bus no pasó, el transporte aquí, allá. O reconoces y dices la verdad. ¿Acaso te enojas, te enfadas fácilmente o todo el tiempo y de tu boca salen chismes, quejas, murmuraciones, palabras con doble sentido? ¿Exageras para hacer sentir mal a la otra persona? Hace media hora que estás esperando a alguien que no llegue y le dices, estoy acá hace 1 hora y media, para hacerlo sentir mal, para vengarte de cierta manera porque te hizo esperar. Son cosas sutiles en las que podemos ver el problema que hay en nuestro corazón y a qué punto nuestro corazón es perverso. Cuando alguien te hace algo malo, empiezas de una vez a hablar mal de esa persona con todo el mundo, aún con el que se te sienta en el bus que no conoces, pero empiezas a hablarles mal de tal persona. No, ese Pedro no se imagina lo que me hizo. Y la otra persona ni sabe quién es, pero cuando alguien nos hace algo mal, esa es nuestra reacción, a empezar a hablar mal de esa persona, denigrarlo por todas partes, que todo el mundo se entera que me hirió, que me hizo daño. Que todo Facebook se entere que tal persona me hizo daño. La malicia que hay muchas veces en nuestro corazón. Tal hermano este domingo no me saludó. Esto está como raro, sospechoso. Yo sí sabía que él tenía algo contra mí, cuando el hermano ni te vio. Y armaste una película y empezamos a atar cabos de cosas aquí allá, no, eso debe ser esto, aquello, no, es que tal le dijo eso fue seguro así. Y no solo en la iglesia, en nuestra vida, no en el trabajo, algo, armamos películas a veces de cosas. Es más, tratamos de discernir las intenciones del corazón. Si tal persona le dio algo, eso debe ser por esto, tal cosa. Para hacerse perdonar, quién sabe qué hizo. ¿No? Tenemos esa malicia, esa desconfianza precisamente. Nos creemos Dios y tratamos de discernir las intenciones con las que las personas hacen las cosas. Todo esto es pecado delante del Señor, hermanos. Así que, en conclusión, hermanos, debes hacer morir lo terrenal en ti. Debemos hacer morir todas estas cosas en nosotros. Así que lo único que yo puedo decir es, necesitas a Cristo urgentemente. Porque
la ira o el enojo no se va como creen que hacen muchas personas. Llega fin de año, se reúnen al lado de una fogata y escriben en un papel, enojo, ira, pobreza, en un papelito y lo queman. Ya, desapareció. Ese misticismo que vemos hoy en día, que algunas personas lo hacen, aún en ese tiempo los colosenses escuchaban todo ese tipo de cosas. Todo lo que estamos viendo acá, que el apóstol Pablo está escribiendo, esos pecados físicos, estos pecados sexuales, escandalosos y los emocionales, la única solución, hermanos, es Cristo. Venir a Él en arrepentimiento, en fe, humillados delante de Él, reconociendo nuestra condición, reconociendo que estamos mal y que solamente Él puede transformarnos y cambiarnos. Es lo que dice el versículo 10. Miren lo que dice el versículo 10 del capítulo 3 de Colosenses. Y revestidos del nuevo, ¿verdad? Haced morir lo terrenal en vosotros. Y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, y en el capítulo 1 el apóstol Pablo ya le había dicho a los colosenses que ¿en quién fueron creadas todas las cosas? En Cristo. Es decir, Cristo quien nos creó, conforme a la imagen del que nos creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Es decir, que en el Señor hemos sido salvados y perdonados, justificados delante de Él, pero el proceso continúa. Ese proceso de santificación que consiste en que seamos hechos conforme al carácter, a la imagen de la estatura de Cristo, es un proceso de todos los días, todos los días. Así que todos los días debemos ir más y más a Él, porque si no, precisamente, no estamos exentos de estas cosas. De todo esto que está describiendo el apóstol Pablo, no estamos exentos de caer, de hacerlas. Y el problema, hermanos, es cuando las vemos como naturales, como normales, porque todo el mundo los hace, todo el mundo miente, todo el mundo dice groserías, todo el mundo habla con doble sentido. Todo el mundo ve esto, aquello, todo el mundo va allá, todo el mundo hace esto, hacemos lo que todo el mundo dice. Ese es el problema. Y es donde Pablo le está diciendo a los colosenses, no, mire, esto es ser cristiano, esto. Y así es como debemos vivir. Amén. Ahora, amigos que me escuchan, aquellos que no son cristianos, aquellos que no le han entregado su vida a Cristo, lo que yo tengo para decirles es como lo que la palabra de Dios dice. La ira de Dios está sobre ustedes. La ira de Dios está sobre los que practican estas cosas. Y solo es cuestión de tiempo para que la justicia de Dios caiga sobre ustedes. Pero hoy tiene la oportunidad de ser perdonado. Hoy tiene la oportunidad de ser liberado de tu pecado. Tal vez tú no te das cuenta, no lo ves, pero eres esclavo del pecado. Y nunca podrás liberarte en tus fuerzas de la maldad que hay en tu corazón. Jamás podremos liberarnos en nuestras fuerzas de esa maldad, de esto que está escribiendo el apóstol Pablo, de la ira, del enojo, de los malos deseos, de la fornicación, de todo pecado que haya en nosotros, en nuestras fuerzas es imposible. Así que lo que yo puedo decirte es, ven a Cristo hoy y serás una nueva criatura. Ven a Cristo hoy y tendrás una vida nueva, un corazón nuevo y encontrarás en Él plenitud y abundancia, vida en abundancia. Amén. Oremos, hermanos. Padre Santo, te alabamos, te exaltamos, te agradecemos por tu palabra, Señor. Por tu palabra que es viva, es eficaz, por tu palabra que nos enseña, nos instruye y nos santifica. Te rogamos que nos perdones, Señor, cuando nos hemos justificado por nuestros pecados, que nos perdones cuando no abandonamos a aquellos que tú nos llamas a abandonar, Señor. Perdónanos cuando no tememos tu nombre lo suficiente y hacemos lo malo delante de tus ojos, Señor. Te rogamos que en tu misericordia nos limpies de nuestra maldad. Solo tú puedes limpiar y purificar nuestro corazón. Ayúdanos a ser sabios, Señor, para apartarnos de todo aquello que nos lleve a pecar, a hacer lo malo delante de tus ojos.
Ayúdanos a tener dominio propio para apartarnos del mal, apartar nuestros ojos del mal, Señor. Ayúdanos a no justificarnos, sino en tu misericordia, ayúdanos a reconocer nuestras faltas, nuestros pecados y debilidades. Y haznos, Señor, como Cristo, que podamos llegar a esa estatura perfecta, a esa plenitud en Cristo Jesús, para que podamos glorificar tu nombre, Señor. Agradecemos por tu palabra, por este día. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén.